Eh, Se me perdió. Acá está. Bien. Bien, vamos a ver entonces la presentación. Esta es digamos que el taller se va a basar en esto. Dice, ¿cómo puedo decidir con qué empezar la investigación genealógica y qué es un objetivo de investigación genealógica? Bien, para empezar necesito saber qué entienden por investigación genealógica. Acá los voy a hacer participar. Somos pocos, así que, ¿qué entienden ustedes? ¿Lo pueden escribir? ¿Lo pueden habilitar el micrófono? Lo que entiendan. Es como que nos volvemos unos detectives, ¿no? De las familias, principalmente de nuestra propia familia, ya sea para arriba o para abajo, saber de ellos, ¿no? O sea, todos sus nombres, sus actividades y sus experiencias y cómo es que yo llegué a este punto, ¿no? Si son mis ancestros. Exactamente, gracias, hermana Gina. Ahora, una vez que nosotros entendemos de qué es una investigación genealógica suena como muy científico, pero en realidad se basa a buscar, interesarse, hacerse preguntas en cuanto a mis antepasados o las relaciones genealógicas que podamos encontrar en ese momento. Entonces, en base a lo que la hermana Gina compartió y lo que entendemos por investigación genealógica, ¿qué creen ustedes que es un objetivo de investigación genealógica? Hermana Griselda, ¿le gustaría compartir? ¿Qué es lo que usted entiende por objetivo? El objetivo podría ser como en dónde queremos llegar. Ujú. Muy bien, muy bien. Hermano Luis Miguel, ¿usted le gustaría compartir algo? ¿Algo más? Hermana Iriart. Gracias, hermana. Pues mi objetivo sería obtener resultados de dicha investigación, mm, para un cierto propósito. Muy bien, muy bien. Entonces, es como ustedes decían, es tener un punto en el cual yo quiero obtener resultados o lograr una respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Parte de ese objetivo genealógico o esa investigación genealógica se basa en ciertas hipótesis, ¿sí? Esas hipótesis se llama identificar lo que se sabe de la familia. Entonces, necesito tener una base eh, genealógica en la cual yo pueda desarrollar eh, mi investigación. Entonces, hermana Ana Rosa, ¿está ahí? Sí, hermana, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Les gustaría leer, por favor? ¿Cómo no? ¿Puede? Identifique lo que sabe sobre su familia. Un cuadro genealógico proporciona espacio para registrar información sobre 4 generaciones: usted, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Un registro de grupo familiar proporciona espacio para registrar información sobre los padres y los hijos de una familia. También puede registrar la fuente de su información. Complete un registro de grupo familiar para cada pareja en su cuadro genealógico. Muy bien. Entonces yo ahora le voy a mostrar un ejemplo
de árbol genealógico y, eh, y registro de personas o registro familiar, ¿sí? Bien. Para empezar, esto sería un árbol genealógico, ¿sí? Estoy yo, en este caso la hermana Judith me brindó su árbol genealógico, así que en este caso se encuentra, si yo voy a la casita, ahí se encuentra la hermana Judith con su esposo y desde este lado, abajo de ella, están sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Esto sería, que en este caso no está, este sería un árbol genealógico, que si yo lo pongo de otra forma, puedo verlo con mayor claridad. Acá está la hermana Judith, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que yo debería llenar y fíjense que la información básica que muestra son nombres y fechas. Yo le podría llegar a agregar algún tipo de información extra, pero generalmente los árboles genealógicos se basan por tener fechas, ya sea de nacimiento, de función, a veces de matrimonio, pero generalmente se basa en armar la línea familiar de donde uno proviene, ¿sí? Si yo voy a la página de la hermana en persona, yo voy a entrar a su registro familiar, donde está ella con su información básica, está su esposo y sus hijos. Y cada uno de ellos, acá no se muestra porque hay que entrar en cada uno de ellos para completar la, el registro familiar de cada uno de los hijos. Pero en este registro familiar aparece ella y su esposo con su fecha de matrimonio, sus hijos y la información básica de ella, ¿sí? Si yo voy a los padres de ella, la persona, voy a tener la misma información, las, la fecha de nacimiento, de bautismo. Permítanme que le voy a cambiar el idioma para que ustedes puedan eh, leerlo bien. Ahí está. Entonces tenemos la información esencial, nacimiento, defunción, bautismo, entierro y los familiares o las relaciones familiares que tiene, ¿sí? Es donde están su esposa y sus hijos, todos sus hijos. Esto sería un registro familiar. Y dice que por cada persona hay que hacer un registro familiar, ¿sí? Entonces, en este caso, la hermana tendría que hacer un registro familiar de él, en donde escriba su esposa y sus hijos, de Iván, en donde ponga su esposa y sus hijos, de Inés, en donde ponga su esposo y sus hijos, si es que tuvieron eh, esposa e hijos. Eh, si en todo caso esa persona nació y murió muy joven, en donde no tuvo familia, con llenarlo en el registro familiar de los padres ya es suficiente. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, Sí, sí. Bien, bien. Entonces, para empezar yo tengo que saber completar lo básico. En este caso, una fecha de nacimiento, un lugar de nacimiento, o una fecha de función, un lugar de defunción, un bautismo. eh, Tengo que empezar a indagar, a preguntar a mi familia que está viva o que tengo memoria o que tenga algún registro que me oriente en esto de el, completar el árbol genealógico. Permítanme. Bien. Eh, Permítanme un ratito. Ok. Entonces, como les venía diciendo, con completar cosas básicas. Por ahí uno quiere completar todo. Fecha de nacimiento, lugar exacto de nacimiento, fecha de función, lugar exacto de función. Por ahí no se puede completar todo.
Por ahí solamente vamos a poder completar algunas cosas, pero lo importante es que podamos ir completándolo. La ventaja que tiene la computadora en relación al papel es de que yo puedo ir actualizando la información sin necesidad de tener que volver a imprimir una hoja y volver a escribir todo. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo poner la información que yo tenga y escribir el porqué o poner la fuente a la cual se refiere esa modificación. Puedo decir, puedo escribir, me contó mi abuela que su esposo falleció el 17 de febrero de 1993 en Bahía Blanca. Y listo. Entonces, esa modificación que yo hago, esa información que yo agrego, para la persona que por ahí encuentre la partida de defunción, diga, ah, pero yo acá tengo el documento que respalda esto, o que em, modifica la información que se carga. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Bien, entonces habíamos quedado en identificar lo que sabemos sobre nuestra familia. ¿Sí? Entonces, ahora lo que sigue es recopilar información adicional. Por ahí yo tengo una sola fecha de nacimiento o una fecha de función. No tengo lugares, no tengo... Pero por ahí me enteré o una tía me dijo, no, porque nosotros vivíamos en el norte argentino y con el tiempo nos mudamos y nos fuimos al centro del país. Entonces nos da indicio de, o nos da información adicional en la cual nosotros podemos eh, realizar futuras búsquedas o investigaciones en determinados lugares, ¿sí? Por ejemplo, mi abuelo, la familia de mi abuelo, sus padres, eran personas que vivían en el norte del país, en Salta, y que próximamente vamos a tener la dedicación del templo ahí. Ellos eran de Salta, oriundos de Salta. Y no sabemos, nunca supimos bien por qué ellos se vinieron al centro del país, a Córdoba. Después, con el tiempo de preguntar y investigando, nos enteramos de que eh, ellos trabajaban en los ingenieros azucareros, entonces ellos viajaban en función de el trabajo que había. Si había trabajo en Jujuy, iban a Jujuy. Si había trabajo en Tucumán, iban a Tucumán. Si había trabajo en Salta, volvían a Salta. Y siempre se manejaban en esa zona geográfica. Pero el hecho de que fueran a Córdoba se debió a una, digamos, una ola o un brote de tuberculosis. En el norte argentino, dada la humedad que había y la poca higiene, las personas empezaron a tener tuberculosis y decían de que Córdoba tenían muy buenos médicos y que la atención era gratuita, entonces podías ir y te atendían. Entonces mis bisabuelos, tatarabuelos se vinieron a Córdoba, les gustó la ciudad y se instalaron. Y ahí nació mi mamá y después mis tíos y todos se establecieron en Córdoba. Entonces, si nosotros no hubiésemos hecho preguntas con información extra, es muy probable de que nosotros nos hubiésemos quedado con que él nació en Jujuy y nada más. Pero el rastro de ellos no lo hubiésemos podido hacer. Luego dice, organice sus registros. ¿Esto qué quiere decir? Y lo voy a hacer con el ejemplo de eh, la hermana Judith. Fíjense, esta persona, los documentos que yo encuentre en Family Search, que generalmente son eh, registros del registro civil, documentos del registro civil, o fuentes, o eh, transcripciones, indexaciones, ¿sí? Todos esos registros yo los tengo que tener ordenados en lo posible, ¿no? Para poder tener una claridad en la información que yo tengo. Entonces, por ejemplo, acá tengo Darío Vergara,
de Chile, del registro civil, pero no sé bien qué es. Entonces bajo acá y la transcripción que hay es de que es de una hija. En este caso es la registración de nacimiento de María Delina Vergar Solís, que nació el 26 de octubre de 1903, cuyo padre es Darío Vergara y cuya madre es Marcela Solís. ¿Dónde nació? En Río Bueno, Valdivia, Los Ríos, Chile. Bien. Pero para poder yo tener una mejor identificación de la documentación que yo tengo, sería ideal que nosotros editáramos esto. Entonces podemos editarlo. Acá podemos ponerle la fecha, ¿sí? Si nos acordamos. Y acá yo le puedo poner nacimiento de Linda Vergara Solís en Río Bueno, creo que era, Chile. ¿Sí? No lo voy a modificar porque esto es de la hermana, ¿no? Pero el que yo haga una descripción de eso me va a dar una mejor claridad del registro que yo tengo. Entonces acá se va a modificar y va a decir nacimiento de Delinda Vergara en Río Bueno, Chile. ¿Sí? Y ahí si yo me acuerdo la fecha, era 1903, le puedo agregar la fecha. Por ejemplo, acá se la puedo agregar, la estandarizo y la guardo. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Tener una organización de registros que me permita identificar qué es lo que yo tengo. Fíjense que acá solo aparecen letras y números y no sabemos bien qué es. Entonces, entrar a esos registros, fijarnos qué registro es de qué se trata el registro y transcribir la información para que sea más clara, ¿sí? Esto es un trabajo que nos lleva su tiempo y su dedicación, pero nos va a garantizar que en la medida en que yo eh, vaya acomodando esto, me va a dar una claridad de qué fue lo que pasó en ese transcurso de años, ¿sí? Y qué tipo de movimiento tuvieron dentro de ese país o qué tipo de relaciones establecieron. Por ahí han nacido hijos, han fallecido hijos o eh, se mudaron y inscribieron a su hijo en otro registro civil y no en el anterior. Entonces ellos nos van indicando de que ellos se movían y nos puede dar una eh, un breve vistazo del tipo de vida que ellos tenían, ¿sí? ¿Hay alguna duda o consulta hasta ahora? ¿Algo que me quisieran preguntar? Ay, hermanita, discúlpeme, creo que no me fijé de dónde sacaba el cuadrito ese como si fuera de un calendario. Este, Mm, acá yo puse la fecha, 1903, y ahí apareció el calendario. ándele ese calendarito. Pero es donde dice la fecha. Y yo acá Ah, puedo donde modificar viene. Ah, ok, y donde yo viene puedo, entonces la fecha. Ok, exacto, y puedo organizar los registros. ¿Se entendió ok, hasta ahora? muy bien, gracias. De nada. Bien. Esto nos va a dar un vistazo de los movimientos que tuvieron las familias y nos va a brindar un poco más de orientación hacia el objetivo que tenemos para encontrar o iniciar nuestra investigación genealógica, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a lo que sigue. Decida qué quiere aprender sobre su familia. ¿A quién le gustaría leer? Yo puedo leer, hermana. Bueno, Decida que quiere aprender sobre su familia. Seleccione un antepasado. Para seleccionar un antepasado, mire las entradas en su cuadro genealógico que tengan uno de los siguientes problemas. Información
faltante. Faltan nombres, fechas o lugares. Información incompleta. Falta parte de un nombre, fecha o lugar. Información no verificada. La información no se puede rastrear hasta una fuente ya, creíbles. Es decir, alguien que hubiera conocido la información de primera mano. Información contradictoria. La información de dos fuentes no coincide. Perfecto. Bien. Entonces, no me tiene que faltar o tiene que haber uno de los siguientes problemas. No me puede haber dos problemas juntos porque no tengo, me va a faltar información para poder arrancar. Entonces, si a mí me faltan nombres, fechas o lugares, ese puede ser un antepasado en el cual yo puedo empezar a investigar. Si me falta, si hay información incompleta, por ejemplo, falta parte de un nombre, solamente tengo el apellido, solamente tengo un lugar o solamente tengo una fecha, esa es una información en la cual yo puedo empezar. Información no verificada. ¿Esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, yo tuve el caso de que a mí me dijeron, no, porque el abuelo era de Catamarca. Y me lo dijo no sé, un pariente muy de contemporáneo mío. El abuelo, que era en realidad el bisabuelo, le decíamos abuelo. El abuelo era de Catamarca, porque él me decía siempre que era de allá y que me contaba las historias y qué sé yo. Entonces, a mí me generó mucha duda, pues yo dije, qué raro que sea de Catamarca y terminó en otro lado. O sea, no me cerraba mucho la idea. Y yo le preguntaba quién me lo decía, no, él me lo dijo, él me lo dijo. Después hablando yo con los hijos de ese antepasado, me dijeron que nunca fue de Catamarca, que él era de otra provincia que está un poco más lejos, pero que él decía en chiste que era de Catamarca, porque les hacía burla por la tonada que tenían esta gente de Catamarca. Entonces, por ahí, cuando tenemos ese tipo de información que no es de personas que fueron muy allegados a este antepasado, o información que no se puede verificar con un registro, eh, es, es un antepasado en el cual nosotros podemos trabajar. Por último, es información contradictoria. ¿Esto qué quiere decir? Encuentro un registro que el nombre es Rocío Mitilo y encuentro otro registro que dice Rocío López y me dice que está casado con la misma persona y que tiene los mismos hijos. Ahí hay algo que no concuerda. Entonces, es una persona en la cual podemos investigar, ¿sí? ¿Qué pregunta se puede hacer? ¿Se casó dos veces, Julio? ¿O esa Rocío tuvo un cambio de apellido en el transcurso del tiempo? ¿Fue reconocida por su papá o no? Eh, ¿Por qué ese cambio de nombre? O pueden surgir un montón de preguntas, ¿no? Doy algunas. Pero ese tipo de información nos ayuda a poder entender si el antepasado que estamos buscando o seleccionando es viable para una investigación genealógica, ¿sí? Perdón, antes de pasar, ¿hay alguna pregunta, alguien que tenga alguna duda en cuanto a esto? Pues hermana, buenas noches. Mi nombre es Héctor Osorio. Sí, Acabo de entrar porque apenas acabo de llegar, estaba haciendo una vuelta, entonces pues estoy como se dice, estoy embolatado. sí, Y de lo que están hablando, hermanita, qué pena. Llegar tarde, te pido que me disculpen. no se preocupe, yo le vuelvo a hacer un resumen rapidísimo a los que recién entran. Estamos en un taller de investigación genealógica. Lo que estamos tratando de identificar es un objetivo de investigación genealógica. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que, en base a los datos que tengo en mi árbol genealógico, enfocarme o buscar respuestas a ciertas preguntas de un antepasado. Lo que estábamos aprendiendo hasta ahora era ciertas cosas que tienen que ser básicas. Primero tengo que llenar un árbol genealógico o un registro familiar
Luego tengo que tener, permítanme recordar porque no me acuerdo, ay, recopilar información adicional y organizar los registros, ¿sí? Esos son los tres pasos que debo tener previo a seleccionar un antepasado. ¿Me pueden faltar la organización de los registros? Sí, es posible, pero también puede ocurrir de que yo por no hacer ese paso, no vea detalles de esos registros, ¿sí? Por ahí hay algún registro que da alguna pista o algo que yo pueda utilizar para poder completar información, ¿no? Bien, permítame un Sí, ratito. yo tengo una pregunta. Sí, hermano, dígame. Yo tengo una pregunta, por lo menos yo soy de aquí de Colombia, yo soy de Colombia, Sí, ¿sí? Pero mis abuelos me dicen que por lo menos, pues yo me baso por el lado que mis tíos me han dicho que mi abuela, por lo menos, mi abuelo era de Quindío, pero mis abuelos ayer, es decir, me he puesto a buscarlos en Quindío, en Pereira, en todo estos, pero no los encuentro. Es decir, le decía al Padre Celestial y le decía a ellos, ayúdenme a encontrarlos, porque para mí historia familiar es lo mejor que puede haber, ¿sí? Pero siempre le digo a ellos, abuelitos, ¿a dónde están que yo no los encuentro? Díganme en dónde están. Pero mis tíos dicen que son de Quindío, que son de Pereira, que son de Palmira, Palmira Valle, porque yo soy de aquí de Palmira. Entonces yo digo, pero qué más puedo hacer si no los encuentro? Es decir, como, no sé, hermana, ya no sé más qué hacer si colocarles o de Tuluá, no sé, no sé, porque mis tíos, en fin, no conocieron a los tatarabuelos. Entonces, ahí yo por lo menos digo, mire lo que usted nos acaba de decir a todos nosotros, y yo les cambio por lo menos el lugar, una cosa a la otra. Y anoche llegué como a una página de 200, de 50 páginas, pero es algo que es muy bonito lo que usted nos está enseñando, pero digo, ¿qué más podemos hacer? Porque llega uno el desespero de decirle dónde están ellos. Gracias, hermana. de nada. Eh, lo, lo, i- lo que puedo decirles es de que la desesperación a veces hace que perdamos tiempo. Por eso es importante eh, buscar información certera, ¿sí? Yo siempre les hablo a mi familia de que yo antes si bien se aconseja aproximar fechas, a mí no me gusta. Yo aproximo fechas, pero después me encargo de buscar el registro que verifique el día, la fecha y la hora capaz en el momento en que pasó ese evento, ¿sí? Entonces, si se complica si se complica identificar dónde, cómo, cuándo pasó algo de un antepasado, es porque tenemos dos problemas juntos, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Esto es en general. O nos faltan nombres, fechas y lugares, o nos está la información incompleta, o no hay información verificada y está incompleta, o hay información contradictoria y hay información faltante. ¿Se entiende qué es lo que digo? Entonces, es importante que estén uno de los problemas, que no haya dos, porque si no puede provocar de que en ese afán de buscar estemos buscando por lugares que no están. Va a ser infructuosa la búsqueda y vamos a terminar perdiendo tiempo y nos vamos a frustrar. Entonces, en ese caso, es importante que nosotros eh, identifiquemos qué información es la que tenemos y qué es lo que nos falta. Por eso ahí hago hincapié y vuelvo atrás, a ver si me deja, en recopilar información adicional. Hago mucho hincapié en eso. Por ahí no es información oficial, es el que me dijo, mi tía me dijo, entonces lo anoto que me dijo la tía. No, mi otra tía me dijo esto, anoto lo que me dijo la otra tía. Eh, anoto lo que dijo mi mamá, anoto lo que dice la vecina de mi abuela, anoto todo lo que más puedo lo anoto y lo organizo para poder tener un hilo conductor entre toda esa información, ¿sí? Ahora,
Ahora estamos en las preguntas de investigación y en el objetivo de investigación, ¿sí? Identificar las preguntas que desea responder sobre la persona que seleccionó. ¿Dónde nació él? ¿Se casó? ¿Dónde o cuándo murió? ¿Cuáles fueron sus padres? ¿Por qué se mudaron? ¿Por qué no tuvieron más hijos? Eh, ¿por qué emigraron? ¿Por qué inmigraron? ¿Por qué, eh, por qué trabajaba en ese lugar? ¿Por qué no prosperó el negocio? ¿Por qué no aparecen en los censos? Todo ese tipo de preguntas que yo le pueda hacer a ese antepasado en función de la información que yo esté buscando, me va a ayudar a orientar mi investigación a ese objetivo, ¿sí? Y por último, dice, prepare un registro de investigación. Y ahora yo les voy a mostrar un ejemplo un poquito más claro de eh, mi árbol genealógico, para que ustedes entiendan de que hay veces que no se pueden obtener respuestas cuando las queremos. Bien. Este es mi árbol genealógico, ¿sí? Este es mi bisabuelo. O sea, yo estoy acá, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Mi bisabuelo murió eh, un par de años antes que mis abuelos se casaran. Pero mi abuela y mi abuelo lo conoce. Mi abuelo obviamente era el hijo, pero mi abuela lo conoció. Yo de él no tenía fecha de, eh, de nacimiento, solamente tenía un lugar. Solamente ni foto tenía. Se la tuve que rogar a mi abuela. Y ahí le puse una foto, pobre mi abuelo, mi bisabuelo. Él ni siquiera sabíamos que se llamaba Fortunato, solamente tenía Guido Mitilo y una fecha de fallecimiento. Entonces yo con esa información, la información faltante que tengo es la fecha de nacimiento, perdón, la fecha de función. La que me falta es la fecha de nacimiento. Entonces empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a investigar. Le pregunté a mi abuela, le pregunté a mi papá, le pregunté a mis tíos, le pregunté, mi abuelo falleció, así que empecé a buscar al resto de la familia. Resulta, ni siquiera tenía fecha de matrimonio, no tenía absolutamente nada de él, solamente eso. De mi bisabuela tenía todo, pero de él, por una relación mala que tuvo con mi abuelo, eh, no tenía nada, nada. Es más, en la partida de función, el hijo no sale a declarar que su papá falleció, sino que manda a otro a declarar que su papá falleció. Resulta que yo preguntando a mi papá me dice, yo estaba buscando la partida de matrimonio de ellos. Él nació acá en Argentina y lo único que sabía por la partida de función es que nació en Peirano. Me falta la fecha. De la fecha de defunción. Entonces, ¿yo qué hice? Fui a buscar la partida de defunción de él. Ah, que acá no está. Bueno, no la subí todavía. Pero yo busqué la partida de función, la mandé a pedir al registro civil y me la dieron. Y ahí sale que él nació en Peirano, aproximadamente en 1902. Yo cargué esa información acá y empecé a buscar la partida de matrimonio. Ellos eran oriundos de Río Cuarto, que es donde nació mi abuelo. Mi abuelo nació en Río Cuarto, ¿ven? Entonces entré a buscar por todo Río Cuarto. Busqué en todas las iglesias, busqué en el registro civil, mandé a pedir la partida de matrimonio y me la negaban, me decían no se encuentra, no. Entonces yo entré a dudar. Yo, ¿se habrán casado o no se habrán casado? Eso le pregunto a mi papá, vos sabés que estoy buscando la partida de matrimonio del abuelo Guido, qué sé yo. Y me dice mi papá, pero el abuelo Manzioni, que es el papá de mi bisabuela, él era jefe de estación de tren de Coronel Baigorria, un pueblo que está a 20 kilómetros de Río Cuarto. Dice, seguramente que se casaron ahí.
Yo mando a pedir la partida de matrimonio sin datos, solamente tenía el lugar, y les dije, es el matrimonio de ella y él. Y pueden creer que lo encontré. Nadie se había percatado, y además la partida del matrimonio sale, ella era menor de edad, así que sale el padre a firmar y a dar el permiso de casarse por civil. Y gracias a eso encontré la partida de matrimonio. Sigo en búsqueda de encontrar su fecha de nacimiento completa, pero hay cosas que hay veces que cuestan un poco más investigar y encontrar. No es imposible, se puede hacer, pero cuesta un poquito más. Hermana, Dígame. una Excelente, pregunta. hermano. Esa acta de matrimonio que usted encontró, Sí, eso se constituye en una fuente. sí, Entonces, se constituye en una fuente, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo yo entonces esa fuente, como no la encuentro en los registros, cómo yo entonces pongo esa fuente para que quede ahí que es una Bueno, fuente? bueno, ahí le respondo su pregunta. Quiero comentarles otro ejemplo. Por ejemplo, acá, ustedes si ven esto, el nacimiento de mi abuelo fue el 8 de febrero de 1934 en Río Cuarto y él murió el 31 de marzo del 2012 en San Luis. San Luis es una ciudad que queda a eh, 300 kilómetros, no, perdón, 200 kilómetros de Río Cuarto. Entonces, uno se pregunta por qué se murió ahí. Resulta que mi tío, esto es toda historia que yo tengo la tarea de dejársela a mis hijos, ¿no? Pero yo les cuento qué pasaría si yo no lo anoto. Resulta que mi tío, Daniel, eh, él se casó y formó su familia en San Luis. Yo estuve presente cuando él falleció, cuando mi abuelo falleció. Ese día habíamos ido para el cumpleaños de un primo que nació el 31 de marzo y mi abuelo tuvo un accidente en la casa, un accidente doméstico y fallece. Y lo entierran el 1 de abril en Río Cuarto, porque sus restos fueron trasladados. Eh, si yo no le cuento, o sea, hay noticias, tengo el diario en donde se anuncia de que hubo un accidente doméstico, en donde vino la policía, tengo mi experiencia anotada para dejársela a mis hijos, pero todo eso constituye en fuentes, en registros e información adicional de primera mano, porque lo digo yo, que estuve presente en ese momento en donde certifico qué fue lo que pasó. Eso es lo que uno tiene que aspirar a encontrar. Todos los registros que me puedan ayudar a poder darle una respuesta a eso me sirven. Los diarios en microfilmados, las noticias, perdón, los necrológicos, los avisos fúnebres, perdón, avisos fúnebres, eh, los anuncios de matrimonio, los listados de las iglesias. Toda esa información me va a ayudar a mí a poder encontrar la respuesta que estoy buscando. La hermana me decía en cuanto a la partida que si yo quiero subir una partida de nacimiento, ¿cómo lo puedo hacer? Yo puedo hacerlo de dos formas, a Ajá, través de exacto. recuerdos o a través de fuentes. Mi recomendación es que primero la suban a recuerdos. Entonces yo voy a agregar recuerdos y me va a preguntar qué es lo que quiero subir. Voy a decir que voy a subir un archivo. ¿Desde dónde? Desde mi computadora. Puedo subirla desde la galería de la computadora o de Google Fotos, dependiendo de dónde la tenga, ¿sí? Entonces en este caso lo voy a buscar en el dispositivo. Voy a ir a documentos, donde yo lo tengo guardado. Ven que yo tengo, suena muy, muy estructurado, pero yo tengo todos separados por apellido. Dentro del apellido incluso tengo separado por persona. Fíjense que acá está Miguel Ángel, mi tío padre es mi abuelo, el hijo.
En este caso estoy buscando de Guido. Y acá tengo la partida de matrimonio y la partida de defunción. Entonces voy a subir la partida de matrimonio. Pongo abrir y ahí me dice se cargó satisfactoriamente. Voy a entrar a la partida de matrimonio para ver que se haya cargado verificado. ¿Ven? Y ahí está toda la partida de matrimonio. Yo acá puedo agregar toda la información, que no lo voy a hacer ahora, pero ustedes lo pueden hacer. Agregar la fecha, el lugar, la descripción, qué es lo que hay en el registro, ponerle otro nombre si quisiera. Y yo voy ahora, para que sea considerado una fuente, yo tengo que ir a fuentes, le voy a poner agregar fuente, pero agregar una fuente de recuerdos. Entonces voy a seleccionar de la galería y le voy a poner el recuerdo que acabo de subir y le pongo importar. Y ahí me sube la partida de matrimonio. Le voy a poner 1929 y acá le puedo escribir todas las notas, qué es lo que hay en el registro, una referencia, dónde se encuentra el registro, que esto se encuentra en el registro civil de Coronel Baigorria. Le pongo guardar y automáticamente se carga la fuente. Wow. Ay, hermana. Se ve sencillo, sí, pero hay que practicarlo. Totalmente. Cuando uno encuentre, Esto es una cuestión, cuando yo encuentro una fuente así de un acta de nacimiento, algún documento, entonces lo voy a practicar, que me faltan, yo por pero ejemplo empecé practicando con las partidas de nacimiento de mis hijos. Como son las únicas que tengo, le saqué fotos y las empecé a subir. no, lo voy a hacer con el acta Eh, de matrimonio de mi hija. y así, de a poco fui practicando hasta que se pudo hacer. Primero lo subía a recuerdos, después lo ponía como una fuente. Entonces me queda en ambos lados, me queda en los recuerdos y en la fuente. Ya. Ojalá que después lo pasen, porque usted sabe Esto que está uno se le va, grabado, sí, grabado, que uno después se le va olvidando y uno va, después uno lo va repasando y yo voy anotando los pasos, lo voy anotando aparte, una mascota que tengo de ir anotando apuntes como los pasos de todas las cosas que uno va a hacer y no se me olvida, para entonces después practicarlo. exactamente. Sí. Yo les voy a Gracias. mostrar de nada, hermano. Les voy a mostrar algo que yo encontré que para mí fue muy triste. Él es mi tatarabuelo, Angelo Baloni. Ellos son oriundos de Italia y si se fijan por la fecha, él estuvo presente en la guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial. Resulta que yo de ellos solamente, de mi bisabuelo tenía solamente a él, a Paolo y a Irma. Yo dije, qué raro que solamente sean tres hijos, pues los italianos son conocidos de tener un montón. Entonces, me acuerdo que empecé a investigar y dije, ¿por qué no hay más hijos de ellos? Los empecé a buscar, fui directamente al pueblo, sabía que era Beruccio, y de objetivo puse, ¿cuántos hijos tuvo Angelo Ferdi? Bueno, Angelo Baloni en ese tiempo tenía, Angelo Baloni y Rosa Semprini, que se casaron el 4 de octubre de 1904 en Beruccio, Italia. Con esa información, con ese objetivo, yo empecé a buscar primero la fecha en que se casaron, la verifiqué la partida de matrimonio, que sea esa. A partir de ahí busqué 2 años antes y desde 2 años antes empecé a buscar todos los hijos que pudiera haber, porque podría haber ocurrido de que ellos se hayan casado luego de tener hijos. Ya me había pasado. Entonces empecé a buscar desde 2 años antes, de 1902, empecé a buscar todos los hijos de Ángel Baloni y Rosa Sempri. En eso yo creé un registro de investigación, que ahora se los voy a mostrar.
Suena mucho, yo sé que suena mucho, pero eh, van a ver de que se puede hacer una vez que se empieza, ¿sí? Eh, ay, no sé si lo guardé acá, pero ya he perdido no, he perdido no tengo tiempo, entonces hago todo rápido. Bueno, Hermana, dígame. ah, yo quiero decir algo, fíjese. Ah, Sí, le escucho. mi bisabuelo también, tengo 2 años buscando para él, ¿verdad? Más bien son mis tatarabuelos de ahí en adelante, ¿verdad? No Ujú, encuentro partidas por lo mismo de que el, mis abuelos tuvieron una mala relación. Al nacimiento de la última hija, se separaron. Entonces, mi abuelita se divorció de él y se divorció también de sus hijos, se hizo que sus hijos, y mis tíos, hablamos del abuelo y es como hablar de un enemigo, o sea, no quieren saber nada de eso. Poco a poco yo he estado metiendo información a ellos de la familia de mi abuelo, pero en realidad ellos dicen que no saben nada, nada. Yo he buscado de ellos y he hecho la obra por ellos, es por medio de lo que yo he encontrado en la genealogía. Y lo que pasa que yo me había quedado hasta mi bisabuelo, ahí se había quedado, yo no había encontrado a sus papás, no sabía quiénes eran ni nada. Entonces, en una partida que encontré de defunción de mi bisabuelo, encontré, porque yo tenía como decir, eran 2 hermanos, se ujú, llamaba José de Jesús León y en otro nomás tenía Jesús Campis, ¿verdad? Lo estuve buscando y buscando, entonces miré que lo que pasa que cuando mi bisabuelo murió a la edad de que mi abuelo tenía am, días de nacido. O sea, mi bisabuelo murió de pulmonía ujú. y era por eso que no encontraba y si ahí se me acababan los registros. Ahí fue cuando empecé yo a buscar después de 2 años de búsqueda. Yo he buscado mucho por parte de ellos, pero no nomás me he enfocado en eso, o sea, sigo buscando más genealogía, ¿verdad? En la genealogía de mi esposo es muy fácil encontrarlos porque todos se registraban. Entonces me ha hecho muy fácil hacer la genealogía de mi esposo, pero de mi familia sí se me ha complicado mucho. Cuando eso pasó, cuando yo encontré esa acta después, yo creo que eran más de 2 años, ay, hasta todavía me emociono. Encontrar esa partida de defunción de mi bisabuelo era, por eso no había encontrado más, porque mi abuelo, me acuerdo que nosotros vivimos un tiempo con mi abuelo y mi abuelo nos decía que su papá había muerto cuando era chico, entonces cuando era niño, no sabíamos si su papá lo había registrado a su nombre o el padrastro era el que lo había registrado, porque decía que su padrastro le daba muy mala vida y que era muy malo con ellos. No he encontrado más familia, no he encontrado, pero encontrar esa partida de función, pude entender que su papá, por eso fue, porque él tenía días cuando él había muerto. Y pude encontrar que quién era la mamá, porque la mamá lo había registrado, ya que mi bisabuela pues acababa de parir, como quien dice, y no podía ir. Y él murió de pulmonía. Entonces encontré de esa forma, encontré a mi bisabuela y encontré no, a mi tatarabuela y encontré a mi tatarabuelo también, pero ahí me Wow, quedé y ya no he podido encontrar nada más. O sea, yo digo, no se desesperen, todo a su tiempo y ayuno y seguir yendo al templo. Ahorita ya ujú. tenemos muchos recursos. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermana. Es así. Eh, bueno, les quería mostrar lo que era un registro de investigación antes de que termináramos.
en donde me ayuda a mí a poder llevar una investigación más ordenada, ¿sí? Esto lo hice en función de lo que a mí me habían enseñado, pero se los explico muy rápidamente. Lo importante es que escriban la fecha en que iniciaron la búsqueda, el objetivo, en este caso puse que era encontrar todos los matrimonios de la familia Mitila. El lugar en donde me dediqué a buscar específicamente, que era Macerata, el registro civil, y los años. Lo que tiene la ventaja, este tipo de registros, por lo menos los italianos, es que eh, cada municipio tenía su registro civil y tienen pocos matrimonios en el año, ¿no? Entonces yo podía hacer búsquedas rápidas y había índice aparte. Entonces, por ejemplo, en todos estos años no encontré nada. Hasta que acá encontré un mitilo y lo anoté. Le puse el nombre y el apellido de la página. Puse el link que me lleva, si ustedes se fijan y van acá a, a cualquier registro, por ejemplo este, acá arriba, esto es link. Ustedes lo marcan y ponen botón derecho, copiar, copy en este caso, y después van a Excel o donde tengan y ponen pegar. Ahí ponen pegar, ¿sí? O el simbolito este de pegar. ¿Esto qué significa? ¿O para qué me sirve? Para que cuando yo haga un clic vaya directamente a la imagen y me abre el registro de matrimonio de mi tilo María. Acá está. Y es Pacesi Nazareno. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta forma, yo me evito de tener que andar, uy, ¿dónde estaba? Vuelvo a Macerata, directamente entro a eso y entro a la foto. Y después de que guardo eso, yo seguí buscando, seguí buscando hasta que terminé. Y después entré foto por foto y puse la fecha en que se casaron, la edad que tenía él, quién era, dónde residía, dónde nació, los padres. Toda la información que tenía el registro lo puse ahí. Y entonces después lo que hice fue tratar de ver cuáles me servían y cuáles no. Entonces, los únicos que me servían eran los que eran Nicola y Luciana y Rosa. Y ya los marqué, ¿sí? Entonces, una vez que los tengo marcado e identificado, digo, bueno, estos son los que yo tengo que ver en mi árbol genealógico si están. Y si no están, agregarlos. ¿Se dan cuenta? En este caso, el objetivo era encontrar los matrimonios de la familia Mitilo, que tuvieran relación con Nicola Mitilo y Rosa Luciani, que eran mis antepasados, son mis bisabuelos. Eso es un registro de investigación y esa es una forma más ordenada de buscar información. Volviendo al caso de acá de mi bisabuelo Francesco, después de buscar, no tengo el archivo Excel porque de ellos lo hice todo en papel, así imagínense la cantidad de papeles que tenía, pero si lo hubiese hecho en Excel hubiese sido mucho más ordenado y más fácil. Y ahí encontré todos los hijos que ellos tuvieron, incluso durante la guerra, ellos dos, eh, perdón, ellos dos, sí, bien digo, y la cantidad de hijas María que tuvo y que fallecieron, porque también encontré sus partidas de defunción. Cuando yo le comento esto a mi abuela, de su papá, mi abuela es Alba Futura, cuando le comento de su papá, vos sabés que encontré un montón de hermanas que tuvo el abuelo Francesco, qué sé yo. Me dice mi abuela esperanzada, me dice, ¿y le encontraste no me acuerdo ahora el nombre, pero no está acá? Supónganse, a Hilda, ¿le encontraste a Hilda? Porque yo tenía a mi tía Hilda y no la encuentro. Y como los registros terminan hasta 1920, ¿ven? Acá está 1921, no puedo ver después si tuvieron más hijos. Y ahí mi abuela me contó que durante el transcurso de la guerra, desde 1914, mi bisabuelo tenía 10 años,
Él tuvo que salir a trabajar porque su papá se había ido a la guerra y se estaban muriendo de hambre. Y a él le encantaba estudiar y esa situación lo frustró porque él tuvo que dejar sus estudios para ir a ayudar a su mamá. Entonces, mi abuela con mi bisabuelo nunca tuvieron una buena relación porque mi bisabuelo era una persona muy tosca, muy machista por la época y su mamá, o sea, su esposa, la esposa de Francesco, Italia, fallece por querer darle un hijo varón. Ella queda embarazada, eh, el médico le había aconsejado que no lo hiciera y ella queda embarazada igual, pierde el bebé, tiene una hemorragia y fallece cuando mi abuela tenía 14 años. Y eso mi abuela nunca se lo perdonó. Y estuvo mucho tiempo con sus rencores y con su, su dolor hasta que yo empecé a hablarle de la historia familiar. Entonces yo le dije, pero Lela, le digo, vos fíjate que el abuelo Francesco tuvo muchas hermanas. Él vio cómo su mamá tenía hijos y después morían. Y lo difícil que debe haber sido ver a su mamá sufrir por esa situación, sola, con hijos chicos. Entonces, cuando yo hablaba de esto con ella tenía un poco más de empatía con su papá y podía sanar ese tipo de relaciones, que por ahí de otra forma no se hubiesen sanado. Hermanos, la investigación genealógica es un poco de esto también. Eh, es encontrar respuestas, es dar consuelo, es cerrar historias de nuestros antepasados que han pasado por mucho en esta vida y sin el conocimiento del Evangelio. La bendición que tenemos nosotros como miembros de la iglesia es que podemos darle la oportunidad a ellos de cambiar esa historia y de poder aceptar el Evangelio en donde se encuentren y ser ministrados y enseñados de la misma manera que lo somos acá en la tierra. Sin ningún lugar a dudas, eh, esto sé le vuelvo a repetir y lo voy a repetir siempre, sé que es complicado arrancar. Pero una vez que uno empieza y se hace el hábito, les puedo asegurar que es como andar en bicicleta. Ya uno se sube a la bicicleta y ya sabe, tiene que mover los pies y las piernas y ya anda en bicicleta y no se cae. Al principio cometemos muchos errores y a veces lo hacemos por ignorancia. Por eso es importante el aprender, el capacitarse, el conocer y el buscar. Y el buscar en registros en donde sepamos que podamos y sean confiables para nosotros. Family Search, Ancestry, Geneanet, Philae, son todos sitios web en donde la iglesia ha puesto su confianza y donde trabajan codo a codo para poder brindarnos las herramientas que necesitamos. De eso no tengo ni la menor duda. Y es lo que quería compartir con ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Gracias, hermana. Amén. Gracias. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que quisieran que repasemos rapidito? Hermana, yo Sí. nada más quiero preguntarle algo. Sí, Yo solo tengo el nombre y que nació en Barcelona, pero pues Barcelona, imagínese, ¿no? sí. Entre 1860 y 1870. Y los nombres de sus papás. Pero no encuentro nada, o tal vez no lo sé buscar, o cómo puedo hacerle ahí, hermana, para saber de él. Él emigró de España a México, No, no, ahí quedó, en México. por Perdón, eso, pero fue en desde España. Barcelona. Ah, Ajá, se quedó en Barcelona. ajá. Bien. Y bueno, habría que analizar a ver qué información se puede encontrar. En el wiki de Family Search, usted puede Ok, entrar y buscar en España y buscar específicamente en Barcelona. Y ahí mi recomendación es que entre en la página de inglés, porque ahí va a encontrar la información más exacta o actualizada. Generalmente se actualiza mucho desde la página de inglés y la página de español a veces tarda un poco más, dependiendo de la zona.
pero en el Wiki Family Search en inglés, yo creo que ustedes pueden encontrar o la van a poder orientar dónde buscar los registros, ¿sí? Por ahí uno busca solamente en el catálogo de Family Search, o por ahí uno busca solamente los registros que están indexados, y en el catálogo hay registros por imágenes donde uno puede buscar y realizar una búsqueda mucho más exacta, ¿no? En cuanto al antepasado que estamos necesitando. Muy bien, hermana, sí, está muy bien. Gracias. De nada. ¿Alguien más quería hacerme una pregunta? No, yo creo que ya está bien, hermanita. Pues solamente nos toca que es hacer nuestra parte, como le digo yo, es como nosotros tener que también ponerle nuestra parte y buscar, ¿sí? Así como le dice usted, le acabó de decir usted a la hermana, entonces a mí también, yo creo que lo debo buscar por ahí en inglés a ver de dónde están mis abuelos, porque mi apellido viene de España, ¿sí? Entonces, es decir, mi apellido viene de España, viene de toda parte, pero más de España, porque tengo familia que son reyes. Entonces, pues, yo creo que hasta ahí está un poquito más, está clarito las cosas y solamente es que nosotros coloquemos un poquito de interés, Ana Rocío. Y muchas gracias. Totalmente. De nada. Igual, no se dejen engañar por los apellidos. No se dejen guiar solamente por los apellidos. Eso, no engañar. No se dejen guiar solamente por los apellidos. Porque les cuento, tengo muchas historias, pero está rapidito. El apellido de parte de mi mamá es Moreno. Moreno es un apellido español. Y justamente había un prócer acá en Argentina que es de apellido Moreno. Es más, fue envenenado mientras iba a llevar un mensaje a España, a los que estaban tratando de organizar la liberación de Argentina en España y acá en ese transcurso de época, creo. La cosa es que fue envenenado y muere. Y mi abuelo siempre decía que veníamos de Mariano Moreno. No, somos todos descendientes de Mariano Moreno. Yo he hecho una investigación súper exhaustiva y todos vienen de la misma zona y es muy probable que vengamos de Chile y no de España directamente por este personaje de la historia de Mariano Moreno, porque para la época en la que yo encontré los antepasados, yo llegué hasta el 1750 más o menos. Mariano Moreno era de mucho después, mucho tiempo después, y mis antepasados son todos de una zona al noroeste de Argentina. O sea que por ahí es interesante la historia heráldica, creo que se dice así, de los apellidos, pero que eso no nos distraiga de encontrar los registros que nos ayuden a poder dar eh, como, como verificación a la información que nosotros estamos proporcionando, ¿no? Por ahí es tedioso, es complicado. Si son inmigrantes, yo siempre aconsejo buscar los barcos de donde vinieron, los registros de inmigraciones, buscar, por ejemplo, en Argentina tenemos el Hotel de los Inmigrantes y ahí venían todos. En Brasil está el puerto de Sao Paulo, que tiene una linda recopilación de registros, y en España está el registro de inmigrantes también y de migraciones, de pasaporte que se brindaron, eh, que no me acuerdo, Pares, que se llama. Es es una página web en donde uno puede encontrar registros de antepasados españoles relacionados con la inmigración o la inmigración, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a terminar entonces. Espero que haya sido claro. Vamos a seguir teniendo, todas las semanas vamos a tener una pequeña clase en cuando nos vamos a enfocar en cosas específicas. Y va a llegar el momento en el que nos vamos a, a enfocar en la investigación propiamente dicha. Dónde buscar, cómo buscar. Así que los invito a que puedan seguir participando y ¿Va a ser los participando en las jueves, demás hermana reuniones. Lupín? ¿Va a ser los No, jueves?
Van a ser los martes. Van a ser los martes a las... Pero queda grabado porque yo estoy volviendo del templo de Buenos Aires y no llego a la clase los martes. Sí, sí, va a quedar grabado. Va a quedar grabado. Es para que lo hacemos los martes para que no se interpongan los horarios con otras Otras actividades del cosas. grupo. Pero se los vamos a mandar nada más a los amigos. Así que muchísimas gracias a todos por participar y gracias por sus Y me anote aportes. ahí como amiga. Le vamos a A mí pedir también. a la hermana, ya que está la hermana Cris Castillo García, que pueda ofrecer la última oración. Gracias, hermana. Gracias por la enseñanza. De nada. Un comentario rapidito. Creo que todos coincidimos en lo mismo. No solo aprendemos con la hermana Rocío, disfrutamos la clase. Muchas gracias. Sí, se abre el corazón, hermana, de verdad. Bueno, amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos la bendición de poder tener este grupo tan maravilloso, de los hermanos tan capaces, la hermana Mitilio que siempre nos